Hola, mi nombre es Melina Ferreiro, soy médica especialista en hepatología y el tema que vamos a ver son las hepatitis crónicas. Es un tema extenso, por lo que la presentación tiene mucha información y citas para que ustedes después puedan profundizar. La exposición oral la vamos a hacer focalizando en los conceptos más importantes. Como definición, una hepatitis crónica es una lesión necroinflamatoria difusa del hígado que puede estar causada por distintas etiologías, pero como correlato temporal debe persistir al menos 6 meses. En cualquiera de los casos puede evolucionar a una cirrosis hepática y también puede cursar con transaminasas normales, tanto en forma periódica como persistente. Hasta un tercio de las hepatitis crónicas pueden cursar de esta forma. El proceso que se desarrolla en el hígado parte de una injuria celular que puede estar proviniendo de partículas virales, alcohol, lipopolisacáridos, ácidos biliares, depósitos de ácidos grasos, cobre, hierro, que van a activar una cascada inflamatoria con flujo de células linfocitarias y liberación de mediadores, tanto locales como sistémicos. Y esto estimula la síntesis de matriz extracelular. Viéndolo a nivel más detallado, el hígado normal tiene células estrelladas quiescentes que cuando el proceso inflamatorio se activan, se liberan factores de crecimiento, citoquinas, sustancias vasoactivas, radicales libres, que hace que estas células estrelladas pasen de ese estado quiescente a un estado activo. Tienen la capacidad de sintetizar colágeno. Si el proceso inflamatorio se resuelve, esa matriz extracelular de colágeno que se sintetizó se puede degradar y podemos volver a llegar a tener un hígado normal, pero en el caso de que este proceso se perpetúe, este colágeno se va a ir acumulando como bandas cada vez más gruesas, que es lo que nosotros vamos a ver histológicamente como fibrosis. Si lo vemos acá más en detalle, vemos como partiendo de un hígado normal, en el cuadro B que vemos la hepatitis aguda, vemos que hay un gran acúmulo linfocitario. Cuando vemos que ya pasa una fase crónica, aparte del acúmulo linfocitario empezamos a ver tractos fibrosos, para en el estadio final de cirrosis ver que esos tractos fibrosos ya son gruesos, dominantes y pueden ir rodeando nódulos de regeneración. En cuanto a las etiologías, tenemos múltiples etiologías, vamos a ir viendo las más importantes, comenzando por la enfermedad por hígado graso no alcohólico, que es la enfermedad hepática crónica más frecuente. Afecta hasta un tercio de la población, puede evolucionar a cirrosis y los principales factores de riesgo están relacionados con la diabetes y obesidad, ya que el hígado graso se lo considera la manifestación hepática del síndrome metabólico. ¿Por qué es tan importante? Si vemos tanto la obesidad como el sobrepeso, principalmente a partir de los años 90, han ido aumentando en prevalencia. En nuestro país particularmente, somos un país con una prevalencia intermedia alta de sobrepeso, teniendo un porcentaje de obesos de hasta un cuarto de la población, con una prevalencia en el sexo masculino. Estos datos que vimos recién son importantes ya que vemos que hay una relación directa entre el peso, la prevalencia del síndrome metabólico y la prevalencia del hígado graso, teniendo estas dos entidades una prevalencia baja en los casos de normopeso, pero una prevalencia significativamente alta, hasta un 95% en el caso de los hombres con obesidad. Dentro del espectro de la enfermedad por hígado graso tenemos la esteatosis simple, en la que vemos que tenemos hepatocitos cargados de vacuolas grasas con una inflamación mínima, y esta es la forma de presentación más común. Cuando se suma procesos necroinflamatorios, balonización como signos de daño a nivel celular, ya estamos hablando de una esteatohepatitis. Estos son los pacientes que tienen mayor progresión a cirrosis y mayor riesgo de hepatocarcinoma. El diagnóstico lo vamos a sospechar a partir de la presencia de factores de riesgo, principalmente diabetes y obesidad. En el laboratorio vamos a encontrar transaminasas que pueden estar normales o una hipertransaminasemia leve, es decir, hasta por 5 veces sobre el límite superior normal,
con periodos en los que pueden ir fluctuando entre la normalidad y la hipertransaminasemia, pero siempre dentro de este rango. La ecografía nos va a mostrar un hígado hiperecogénico. Esto no es patognomónico del hígado graso. También se puede ver hiperecogénico, por ejemplo, un hígado con mucha fibrosis. Recordemos que la ecografía es operador dependiente. Muchas veces la ecografía viene con un informe de hígado graso, pero la ecografía no es diagnóstica. También podemos encontrarnos con una ecografía normal, ya que para que se vea esta hiperecogenicidad a nivel del parénquima hepático es necesario que haya por lo menos un 30% de grasa. Con estos elementos lo que hacemos es excluir las otras patologías que pueden estar cursando este cuadro bioquímico o estas características ecográficas, y el paso siguiente es evaluar la presencia de fibrosis para ver el grado de lesión hepática. En cuanto al tratamiento, el pilar está en los cambios de estilo de vida, tanto la dieta como la actividad física. No hay un plan ideal, el objetivo es que el paciente lo pueda cumplir y que lo pueda seguir. Hay distintos esquemas de actividad física y de dieta, pero el que sirve es el que el paciente pueda realizar de forma sostenida. El objetivo es un descenso de peso sostenido, sin rebotes. Se vio que con disminuciones a partir de un 5% al año ya se ven beneficios a nivel histológico con disminución de la esteatosis, pero con disminuciones de peso de más de un 10% al año, estamos hablando de metas posibles, 10% al año y sostenido, se ve no solo reducción de la esteatosis, sino también del componente inflamatorio y de la fibrosis. El tratamiento farmacológico está indicado para cada desorden asociado, hipoglucemiantes, hipolipemiantes, pero no hay una medicación específica que sea para el hígado graso ni para la fibrosis que aún esté aprobada. Sí hay trabajos de investigación avanzados al respecto. Y la cirugía bariátrica queda para casos seleccionados. Siguiendo en orden de importancia, la hepatopatía. Si bien la capacidad de daño está directamente relacionada con el consumo de alcohol, hay otras variables personales que van a influir en la capacidad de daño de ese consumo, como el índice de masa corporal, factores inmunitarios, nutricionales, diabetes, genética, el sexo femenino tiene más daño por el alcohol y variables del alcohol deshidrogenasa. La manifestación inicial del daño por alcohol es grasa, es un hígado graso que puede, si se mantiene una abstinencia, volver a ser un hígado normal, si continúa la exposición, evolucionar a una cirrosis o presentar episodios de hepatitis alcohólicas agudas. Para el diagnóstico contamos con herramientas validadas en el interrogatorio como el CAGE o el AUDIT, entre otros, que nos permiten evaluar el grado de dependencia y de consumo de alcohol. En el examen físico, aparte de los estigmas de hepatopatía crónica, hay estigmas que se relacionan directamente con el consumo de alcohol, como la hipertrofia parotidia, temblor distal, neuropatías, trastornos nésicos, contractura palmar, rubéconde facial, rinofima. La ecografía nos va a estar reflejando la presencia de grasa producto del alcohol, que ecográficamente es similar a la del hígado graso no alcohólico. En el laboratorio podemos encontrar alteraciones relacionadas con el consumo de alcohol y los déficits vitamínicos que también se relacionan al abuso de alcohol, aunque ninguna de estas alteraciones son patognomónicas. Los marcadores directos del consumo de alcohol o del metabolismo de alcohol se reservan para pacientes, por ejemplo, en lista de espera de trasplante. En cuanto al tratamiento, claramente cesar totalmente el consumo de alcohol. Hay que optimizar el estado nutricional, ya que es común que el alcohol se asocie a déficit principalmente de desnutrición proteica. La psicoterapia y los fármacos ayudan principalmente al manejo inicial, los síntomas de abstinencia, y el trasplante hepático para casos seleccionados es una opción terapéutica válida. Pasando a las hepatitis virales, no nos vamos a meter en el mecanismo particular de cada virus, esto los van a ir viendo también en profundidad en las otras rotaciones, pero sí me parece importante que recordemos que, por ejemplo, el virus de la hepatitis B es un virus con DNA que ingresa su DNA al núcleo del hepatocito y forma esto que se llama
una unión covalente circular cerrada de su propio genoma. Ahora más adelante vamos a ver por qué es importante esto. En cuanto a la epidemiología, Argentina es un país con una prevalencia baja, por lo tanto no tenemos tanta transmisión vertical, sino que la principal forma de transmisión es sexual. Tenemos una vacuna que está desde el año 2000 para los recién nacidos y desde el año 2012 es obligatoria y gratuita para todos los adultos, aunque muy pocos la tienen dada. Para el diagnóstico tenemos herramientas serológicas, la pesquisa particularmente del virus mediante una prueba de PCR y después lo que nos va a reflejar el estado de la infección como el valor de transaminasas, el estado de daño hepático a través de la ecografía abdominal, la histología y la elastografía, que hay distintas técnicas de elastografía que nos permiten evaluar la cantidad de fibrosis. En cuanto a la serología, tenemos distintos patrones, que es lo que nos va a permitir ver en qué situación está nuestro paciente, basándonos en la presencia de antígenos virales y anticuerpos. Por ejemplo, cuando tenemos presencia del antígeno de superficie junto con un anticore IgM y viremia positiva, vamos a estar pensando en una hepatitis B aguda. Cuando el antígeno de superficie está presente, pero ya no tenemos el core IgM, pero sí el core IgG y además tenemos viremia, vamos a estar pensando ya en una hepatitis B crónica. Cuando lo que tenemos es anti-S más anticore y ya no tenemos viremia, lo que vamos a pensar es en una hepatitis B resuelta. Y si lo único que tenemos presente es el anti-S, lo que tenemos que pensar es en alguien que tiene una secuela inmunológica por la vacuna. En cuanto a la evolución de la enfermedad, a menor edad de contagio, mayor tendencia a la cronicidad, mientras que a mayor edad de contagio los síntomas en la infección son más importantes y hay menor evolución a la cronicidad. Como vimos, la infección aguda puede evolucionar hacia la resolución o hacia una hepatitis B crónica. En el caso de los adultos, hasta el 95% resuelven espontáneamente y solo el 5% evoluciona a la cronicidad. La cronicidad la vamos a definir como la persistencia del antígeno de superficie por más de 6 meses. Tenemos distintos estadios de infección crónica que se basan en el nivel de transaminasas, que podemos tener, por ejemplo, etapas donde tenemos transaminasas normales, como en la fase inmunotolerante o en la aportación crónica inactiva con baja replicación, en el que también hay bajas transaminasas. Estos dos estadios son los ahora actualmente llamados infección crónica y se diferencian como antígeno E negativo o antígeno E positivo. Y después tenemos otras dos etapas en las que sí tenemos transaminasas elevadas, en las que hay daño celular activo, y esas son la fase de inmunoeliminación y la reactivación, que los nombres actuales son hepatitis crónica, también antígeno E positivo o negativo para diferenciarlas entre sí. En cuanto a la evolución de una infección crónica, puede evolucionar a la cirrosis, a una falla hepática, y recordemos que el virus de la hepatitis B se lo considera un virus oncogénico per se, más allá del riesgo que tienen todos los hígados cirróticos de tener hepatocarcinoma. Por lo tanto, la presencia de hepatocarcinoma es otra de las evoluciones en las hepatitis B crónicas. Para el tratamiento tenemos que contemplar que la erradicación completa no es posible, ya que ese DNA que habíamos visto que tenía esa forma covalente circular cerrada va a persistir en el núcleo celular. Por lo tanto, el objetivo del tratamiento es evitar la falla, detener la progresión de la enfermedad a fibrosis, cirrosis y hepatocarcinoma. Todos los portadores de hepatitis B son candidatos potenciales a la terapia, pero para elegir a qué pacientes les damos terapia nos vamos a basar en el nivel de carga viral, de transaminasas y de actividad necroinflamatoria y fibrosis. Los pacientes que tienen indicación de tratamiento son pacientes que, ya sean antígeno E positivo o negativo, tienen carga viral elevada, transaminasas elevadas, o que vemos en la biopsia una actividad necroinflamatoria moderada a severa, y que si no también podemos ver tanto en la biopsia como en las elastografías una actividad fibrótica significativa, es decir, a partir de un estadio 2 de fibrosis. Y después todos los pacientes con cirrosis también tienen indicación de tratamiento. Para el tratamiento tenemos dos opciones. La menos utilizada es utilizar interferón pegilado.
Se utiliza en pacientes seleccionados, ya que es un tratamiento que tiene contraindicaciones y efectos adversos. Lo bueno que tiene es que es un tratamiento corto de 1 año. Los tratamientos más utilizados son análogos, tanto el entecavir como el tenofovir, ya que son medicaciones bien toleradas con una alta barrera genética, pero el tratamiento es prolongado. El objetivo del tratamiento, como habíamos dicho, es lograr la supresión sostenida del virus, aunque ese virus no lo podemos curar, pero sí el hecho de lograr la supresión de la replicación viral se correlaciona con disminución de riesgo de progresión, descompensación y muerte. En cuanto a la hepatitis C, el panorama es distinto. Es un virus que ese ARN no se involucra con el núcleo, permanece en citoplasma y se replica utilizando su sistema de replicación. Nuestro país tiene una prevalencia baja, aunque contamos con pocos datos epidemiológicos. La conducta es, ante el hallazgo de un anti-C positivo, pedir una prueba de PCR para evaluar la presencia del RNA viral. Si es positivo, lo que vamos a hacer es evaluar la carga viral, ver qué genotipo es y estadificar la cantidad de fibrosis que hay en el hígado, ya sea mediante biopsia o mediante elastografía hepática. En el caso de ser negativo, se debe repetir a los 6 meses para poder confirmarlo. El screening de hepatitis C se sugiere realizar una vez en la vida al menos a todos los pacientes y es mandatorio en aquellos con algún factor de riesgo. Esto involucra antecedentes de transfusiones antes de los años 90, tatuajes, piercings, intervenciones quirúrgicas también antes de los años 90. Todos los pacientes que se consideran de la generación baby boomers son los que tienen más riesgo, ya que han estado muchos más años expuestos a un sistema de salud en el que las medidas de bioseguridad no son las que existen hoy. En cuanto a la evolución, es una infección lenta, que tiene un curso lento. La hepatitis aguda generalmente es asintomática, pero cronifica en la mayoría de los casos. Hasta un 35% van a la cirrosis, que también tenemos una progresión lenta dentro de la cirrosis, pero un 25% van a ir al hepatocarcinoma y a la descompensación. Es una infección que además se la considera un proceso inflamatorio sistémico, ya que se asocia a múltiples manifestaciones extrahepáticas. Y a diferencia del virus B, como no tiene una forma episomal, es una infección que puede curarse, tanto la infección viral como el daño hepático que puede mejorar y revertirse, tanto como las manifestaciones sistémicas. Recordando esto que habíamos visto al principio, de que es un virus que tiene sus sistemas de replicación, los antivirales están orientados justamente a estos componentes del virus. Por lo tanto, se llaman antivirales de acción directa. Tenemos distintos tipos, obviamente no es necesario que sepan estos nombres, lo que sí tienen que saber es que los antivirales de acción directa desde el año 2015 están en Argentina, están todos disponibles los que están acá en este cuadro acá en Argentina, nunca se usa una monodroga, se usan distintas combinaciones dentro de cada grupo y estos esquemas tienen una eficacia mayor al 90%. La elección de qué esquema vamos a utilizar se basa en el genotipo, el grado de fibrosis y las comorbilidades de cada paciente. Son tratamientos que están disponibles y que son fáciles de usar con una buena tasa de eficacia. En cuanto a la hepatitis autoinmune, es un síndrome clínico de hepatitis progresiva en la que, como toda enfermedad autoinmune, lo que hay es una pérdida de tolerancia a autoantígenos hepáticos. Lo que vamos a ver es, como reflejo de la inflamación hepática, hipertransaminasemia, presencia de autoanticuerpos y algo característico también es el aumento de gamma-globulinas o de IgG total. Es una enfermedad que afecta principalmente a mujeres. Tenemos dos tipos, uno que se desarrolla en la niñez, en el que el anticuerpo predominante es el anti-LKM1, y uno que se desarrolla, tiene dos picos de incidencia, uno en la adolescencia y otro en la edad adulta, en las que los anticuerpos predominantes son el FAN o antinuclear, como está escrito de esta forma, y el antimúsculo liso o SMA, como está escrito en el cuadro.
Tenemos distintas formas de presentación. Lo más común es una forma insidiosa, es decir, empezar a estudiar a alguien a raíz del hallazgo de una hipertransminasemia en un laboratorio realizado de control o por otra cosa. Hay un 20% de los pacientes que ya los encontramos en un estadio de cirrosis, un 20% en el que los detectamos a partir de una hepatitis aguda y raros casos encontramos de forma fulminante. El diagnóstico lo vamos a basar en estos tres pilares: la presencia de hipertransaminasemia, una histología hepática compatible y la presencia ya sea o de estos autoanticuerpos o de hipergamaglobulinemia. Hay criterios simplificados que nos ayudan a ver la probabilidad de que este cuadro que nosotros estamos viendo sea una hepatitis autoinmune. Y esto es como para recordar el tema de los anticuerpos, que muchas veces llama a confusión. Los anticuerpos, de acuerdo a donde los lean, pueden estar escritos de distintas formas. El FAN, que es como más comúnmente se lo llama, el nombre correcto es antinúcleo citoplasmático y en otros lados lo pueden encontrar como ANA. El antimúsculo liso es el más comúnmente llamado ASMA y el antimicrosoma hepatorrenal es el que llamamos LKM1. De acuerdo a donde lo lean pueden encontrar estos distintos nombres, pero siempre vamos a estar hablando en hepatitis autoinmune de estos tres anticuerpos, que también hay que recordar que no son patogénicos, pero tampoco son patognomónicos, y si bien la expresión puede variar durante la evaluación, no reflejan la respuesta al tratamiento, por lo tanto no hay que ser monitorizados. A lo sumo, en pacientes donde tenemos mucha duda diagnóstica y tenemos los anticuerpos negativos, podemos repetirlos para ver si luego nos dan positivos, pero no tiene sentido monitorizarlos como por ejemplo se hace con el factor reumatoideo en las artritis reumatoideas. En los hallazgos histológicos, lo característico es encontrar una hepatitis de interfase con un infiltrado linfoplasmocitario. Las rosetas, si bien son bastante características, no es tan común encontrarlas. El tratamiento de elección está basado en corticoides, tienen buena respuesta y permite rápidos descensos de dosis. Se pueden utilizar solos, acá hay una tabla con distintos esquemas propuestos. Se pueden utilizar asociados a azatioprina como para utilizar la menor cantidad de dosis posible de corticoides y el tratamiento se guía en función de la respuesta, es decir, intentamos utilizar la menor dosis posible manteniendo una remisión bioquímica inicialmente y luego histológica con las biopsias de control que se hacen durante el tratamiento. Esto a modo de resumen de hepatitis autoinmune. Y como resumen general, recordar que la hepatitis crónica es una lesión necroinflamatoria difusa del hígado que tiene distintas etiologías y que para que nosotros digamos crónica, esto tiene que estar ocurriendo al menos 6 meses. Que alguien tenga transaminasas normales no excluye el diagnóstico de una hepatitis crónica. Recuerden, hasta 1/3 de los pacientes con hepatitis crónica pueden tener transaminasas normales, ya sea de forma periódica o estables. Y lo importante es que estos pacientes pueden evolucionar a la cirrosis. Por lo tanto, la clave está en sospecharlo, buscar y tratar a estos pacientes. Si les quedan dudas, acá les dejo mi mail para que podamos conectarnos luego de la clase. Muchas gracias.